Hermanas, con sudor, lágrimas, ha salido esta enseñanza. Me corro para el micrófono. Saben que mientras estaba preparando esta palabra, cada vez estoy más convencida de que vimos y se vienen tiempos difíciles. Yo quiero ir agradeciendo a ustedes las oraciones por mi abuelo. Su salud está bastante delicada todavía. Y no solo pasa esto, sino que explotan otras cosas por otro lado. Y uno dice, solo ahora estábamos hablando con mi madre esto, nos mirábamos y nos decíamos, solo Dios nos mantiene. Solo Dios nos da el privilegio de en medio de todas estas tormentas poder mantenernos como viendo al invisible, poder mantenernos en su palabra. Y qué importante, hermanas, es lo que vamos a ver ahora. Porque es palabra de Dios, no es solo una experiencia personal. Lo que importa es que vamos a compartir la palabra de Dios. Hebreos, ya oraron por la palabra, así que vamos a ir directo al libro Hebreos, capítulo 11. Del verso 24 hasta el 30. Virginia ha llamado esta serie Fe en Acción. ¿Cuánto me costó a mí remitirme a un solo personaje? Tuve que, por la gracia de Dios, surgió otra galería. Que la palabra está llena de héroes de la fe, pero yo era como una cosa que se me escapaba todo el tiempo. Tomar otro ejemplo, traté de sobornarla a ver si me daba lugar, no hubo caso, ni por WhatsApp, ni por nada, me tenía que remitir a un solo personaje. Y como quería tomar este versículo, que es en nuestro lema hoy, que es, se sostuvo como viendo al invisible, tenía que hablar de Moisés. Muy bien, vamos a leer del 24 en adelante. Dice, fue por la fe. ¿Por qué fue? Que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Dios marca una diferencia con su pueblo. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron y no podía seguir más, porque si me hubieran dado más tela, pero esta era la tela que me dieron. Sí, exacto. Hermanas, ¿vieron que yo hice énfasis en qué cuando leía? Piense, sí, en verbos. Porque la fe implica acción. Cuando nosotros vamos al libro de Santiago, dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Sabemos que las obras no nos salvan. Nosotros podemos servir mucho al Señor. Yo conozco gente que ni siquiera se congrega, pero ofrenda a la iglesia, saca de su negocio. Hay que aclararles, eso no los va a salvar. Nosotros, como hijos de Dios y conocedores de la palabra, tenemos ese deber. Pero nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro andar, tiene que evidenciar, tiene que dejar en claro que tenemos fe en quién. En Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 7, 20, porque estamos hablando de Moisés. Y en otros libros, que no es Éxodo, se dan más detalles acerca de la vida de Moisés. Así que vamos a Hechos.
Hechos capítulo 7. Vamos a leer del verso 20 al 42. En esos días está dando un discurso Esteban antes de ser muerto. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Acá estaba Esteban resumiendo esta historia, ¿no? A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Hermanas, tener acceso a Egipto en aquel momento era como estar en dónde. A ver, era como que alguno de los de acá dijera, yo me voy a ir a estudiar a Europa, a la mejor universidad que existe. Eso era estar en Egipto. Y cuando usted tenía el privilegio de ser adoptado por alguien de la realeza, ni le cuento. Y no se olviden, hermanas, de que Moisés era de un grupo de niños que los estaban ahogando. Entonces, Dios es maravilloso. Cecilia predicó una vez acerca de Jocabe. La fe de esa mujer, tremendo, ¿no? De decir, dice que lo vio un niño especial, supo que su hijo iba a cumplir un propósito en las manos de Dios y ponerlo en una cesta. Como dice Pérez Millo, permitidme un poco de imaginación. Imagínense, hermanas, las que somos madres, poner un niño, un bebé en una cesta y decir, ¿lo hacemos así? No, la hermana corría, mamá, no te preocupes, yo me la imagino llorando, pero en su corazón había confianza. Ella dice que cuando vio a Moisés recién, ella supo que él era algo fuera de lo común, como que no era que era algo desorbitante como bebé, sino que tuvo la convicción de que Dios iba a hacer algo con él. Y después nada es casualidad. La hermana habla con la hija, ay, dice, necesitas a alguien que te lo cuide, pero si yo conozco a alguien. Y terminó la madre criándolo, y no fue en vano, porque acá vamos a ver qué fue lo que pasó con Moisés. En medio de toda esta opulencia donde él fue criado, de todos estos privilegios, dice que cierto día, el verso 23, hermanas, todas me están escuchando bien, ¿verdad? Cierto día cuando Moisés tenía 40 años, linda edad esta, ¿sí? Porque se los digo. Decidió visitar a sus parientes. Esto de decidió visitar es como que sentía no fue como voy a ir a tomar mate a la casa de fulano, no lo tomen así. Es como que dijo yo tengo que volverme a mi pueblo, yo no soy de este. Yo tengo que estar cerca de mi pueblo. Entonces vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Y qué tremendo esta hermana, él pensando que hacía un bien, dice que ellos no lo vieron así. ¿Por qué? Porque aún lo que hacemos bueno, pensando que estamos haciendo bien, pero lo hacemos sin Dios, es un desastre. Y fue lo que le pasó a Moisés. Al día siguiente los visitó de nuevo, vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Estas visitas, hermanas, estas vueltas de Moisés a su pueblo no son de la nada. Son porque su madre le dejó en claro, a ti te está criando esta mujer, estás con los egipcios, pero tú eres hebreo. Y tú perteneces a este pueblo. Y lo marcó, hermanas, y algo que ellos tienen y es digno de admirar hasta el día de hoy, es el sentimiento de pertenencia que tienen. Ellos andan rarísimos por la calle con sus trenzas, con sus cosas, pero ellos son un pueblo orgulloso de ser el pueblo de Dios. Y a veces vemos a los creyentes un poco como escondidos entre la gente del mundo, con vergüenza, con miedo de hablar de Cristo, y ellos no son así. Y si pueden, tienen sus propias facultades y lugares de estudio y así se manejan, porque sienten orgullo y hasta a veces excesivo de no mezclarse con el resto de la población. Y acá dice, los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel, esta vez eran 2 israelitas los que peleaban. Antes era un egipcio maltratando a un israelita, ahora eran 2 de ellos. Trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés
¿no? Como ese pujo, hey, ¿quién sos tú? ¿Quién te puso a ti por gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, ¿qué edad tenía Moisés entonces ahora? 80. El doble de edad. En el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla. Y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado. Miren qué maravilloso es Dios. Su pueblo lo había rechazado anteriormente, pero Dios lo envía de nuevo. Aquel pueblo que le dijo: ¿quién te puso como gobernante y juez? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador, y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Hermanas, y capaz que alguna de ustedes me dice: bueno, yo también tendría una fe en acción si me habla un árbol que no se quema. Y si yo veo una zarza en el patio de mi casa que me habla y no se quema, bueno, hasta ahí me muevo, camino en el agua si Dios me manda. Pero hermanas, piensen en algo. Cada una de nosotras tuvo una zarza ardiente en su vida y ese es nuestro testimonio. Yo estoy segura que si yo hablo con cada una de ustedes, me cuentan que están acá porque algún día, de alguna manera sobrenatural, la palabra les llegó y ustedes dijeron: esto solo puede ser Dios. Y después, cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, vemos que hay cosas que Dios le advierte a Moisés que van a pasar para que él no se desanime. ¿Se acuerdan cuáles eran? Vas a ir unas 30 veces a hablar con el faraón y ¿qué va a pasar? No te va a oír. ¿Qué otra cosa más le dijo? Les voy a hacer que le paguen el sueldo de todos estos años. Ellos han construido todo lo que ellos tienen a costa del sudor y la sangre de ustedes. Entonces, cuando ustedes se vayan, el Señor le advierte ese mismo día a Moisés: cuando ustedes se vayan, ustedes se van a ir con toda la riqueza de Egipto encima. Se la van a dar de buena gana, porque Dios es un Dios justo. ¿Saben por qué murieron ahogados y no murieron de otra manera? Porque así mataron al pueblo de Dios. Dios es un Dios justo. Ahora, hubo un momento donde Moisés no siempre vio la zarza ardiendo. No siempre vio a Dios cara a cara. Pasaron cosas antes donde él tuvo que caminar como viendo al invisible. Ayer Cecilia le enseñaba a los niños lo que pasó en el Mar Rojo, ¿no? Cuando fuimos a cantar allá, los carros del faraón. Decía Cecilia, dice: ¿ustedes le parece, dice, que tenían todo un ejército atrás? Ahora ellos estaban preparados para la guerra. Y todos los niños decían: no. ¿Qué llevaban, hermanas? Algunos carros con masa de pan, la mudada que traían. ¿Estaban listos ellos para enfrentar una guerra? No, obviamente que cuando Moisés marcha con todo esos millones de personas, cuando llega al mar, porque no se cuentan mujeres y niños. Entonces se creen que eran más de 1,5 millones de personas que salieron de Egipto. ¿Estoy exagerando o es así? Está bien. No, porque hay cosas que las escuchamos y las agarramos y después se nos escapan de la Biblia. Bueno, y no se contaban las mujeres y los niños, entonces eran más de los que se estima. Y de repente estaba el mar. Y Moisés dijo: ¿y ahora? Y tuvo que marchar como viendo al invisible. El Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Pon la vara que te di en el mar y dile al pueblo que marche. Anterior a eso, hermanas, Dios se le revela a Moisés y le muestra lo poderoso que Él es cuando lo llama. Saben, hermanas, 2 personas, una cerca de Buenos Aires, la otra por acá en otro país,
te llaman por teléfono y dice, he sentido carga en mi corazón por ti, y la otra persona, hermanas, había estado encerrada en una camioneta porque su esposo se había ido de la casa, llorando, pidiéndole a Dios que como ella era católica, si ella estaba buscando a Dios de una manera incorrecta, que Dios le enviara a alguien y que se lo hiciera saber, que le ayudara a encaminarse. Y esta persona que es creyente la llama. ¿Eso no es una zarza ardiente? ¿Eso no es Dios revelándose? De repente estaban las dos juntas orando y la otra se larga a llorar y dice, yo le pedí esto a Dios. Y reconoció la mano de Dios en su vida. Como veíamos ayer en la historia de Müller, Dios está en una oración. Vamos a ir a Éxodo, capítulo, creo que es el 2. Nosotros vemos, vamos a ir un poquito más adelante, todas las excusas que Moisés comienza a ponerle a Dios. Y si voy y si no me creen, y yo salí huido de aquel lugar, y si el faraón no me recibe, ¿y cómo voy a entrar yo ahora a la corte de faraón? Y el Señor le dice, yo voy a hacer que parezcas un Dios delante de él. Tendrás acceso y te voy a dar cosas para que hagas señales delante de los israelitas, ellos te van a creer. Hasta que en un momento Dios se enoja de todas las excusas que Moisés pone. Dice, bueno, te voy a enviar con Aarón. Hermanas, ¿saben por qué nuestra fe está muerta? ¿Por qué no tiene acción? Porque cuando nos hablan de Dios no escuchamos. Estamos más ocupados en hablar de nuestros problemas, en victimizarnos, en llamar la atención, a ver si conseguimos de otros seres humanos lo que necesitamos. No hay otra forma, hermanas, de correr esta carrera que no sea puesto los ojos en. No hay otra forma. Y si nosotros lo queremos hacer de otra manera, vamos a terminar enojados con todo el mundo, hablando mal de todo el mundo, frustrados con todo el mundo. ¿Por qué? Porque las personas que están en la iglesia no me van a resolver lo que solo Dios me puede resolver. De hecho, si yo estoy todo el tiempo hablando de mis problemas, y la gente me ve y en vez de ver una persona ve un saco de problemas, y yo no logro entender que Dios es poderoso para sacar mi vida adelante, ¿saben qué va a pasar? La gente se cansa. Porque si bien nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, con el pecado de Adán y Eva estamos luchando con una naturaleza caída. Todas las personas que estamos acá, aún de años en el Señor, tenemos una lucha. Y es todos los días llenarnos de amor y de compasión y tratar de parecernos más a Cristo. Y nos cuesta a todas. No tenemos el amor inagotable de Dios. Peleamos, luchamos con nosotras mismas. Y si lo que yo le estoy diciendo es bíblico, lean Romanos 7. Y dice, el bien que quiero hacer, dice Pablo, me cuesta hacerlo, no lo hago. El mal que no quiero, eso hago. Tenemos una lucha hasta que Cristo venga, con una naturaleza caída. Entonces, por eso el Señor dice que sepamos perdonarnos y tenernos compasión, porque todos estamos luchando por parecernos al Señor, pero no somos Dios. El único que no se cansa de que lloremos, el único que no se cansa de que nos quejemos, es Dios. Entonces, lo mejor cuando tenemos un problema y una dificultad, cualquiera sea la necesidad física, emocional, espiritual, material, tenemos que ir a Él. Dios está a una oración de distancia. Para todos. Dios no tiene hijos preferidos, no recibe a uno mejor que otro. Las personas no van a cumplir nuestras expectativas, Dios sí. Otro motivo por el que nuestra fe está muerta es porque
Hemos decidido que así sea. ¿Saben por qué, hermanas? Porque cuando se nos dice de estar en las reuniones, cuando se nos dice de exponernos a la palabra, de orar, de la necesidad de leer, nosotros preferimos a veces estar donde no tenemos que estar, pensar lo que no tenemos que pensar, hablar lo que no tenemos que hablar, hacer lo que no tenemos que hacer. Entonces, a esas cosas sí dedicamos tiempo. ¿Y saben qué pasa? Pasa el tiempo y seguimos arañando el pozo. Porque ese lugar a donde vamos no nos va a resolver nada. Quien nos resuelve las cosas es Dios. Y a veces espiritualizamos todo, hermana, y es cuestión de decidir. Nosotros cantamos un coro que dice, he decidido seguir a Cristo. No es que va a venir un ángel y me va a cambiar el corazón duro y me va a poner otro. Sí, eso Dios lo hace, pero tiene que haber una decisión en mí. Aunque me cueste, el otro día una persona me decía, ¿sabes qué? Yo con orar no tengo tanto problema, a mí me cuesta leer la palabra. Hermanas, qué error. Golpee su cuerpo, como dice Pablo, y póngalo a servidumbre. Y esto es una forma de parafrasear, ¿no? No salgan ahora los tortazos entre ustedes. No. Pero es el hecho de que me cuesta leer. Entonces aleje el celular. Siléncielo, no se haga lo que usted tenga que hacer, enciérrese, cierre las cortinas, cualquier cosa que la distraiga y póngase a leer la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no leemos la palabra, es como querer andar una moto con medio vaso de nafta. Sigan una vida de oración, sin tener contacto con la palabra, y me cuentan cuán lejos pueden ir. Todo lo que decía Virginia ahora mientras dirigía. Traigan sus cargas a Él. Él tiene cuidado de ustedes. Él va a sacarlas adelante. El Señor es el que me sustenta. ¿De dónde sacamos eso en la oración? Decir, Señor, yo estoy así, yo me siento así, pero tú eres poderoso para sacar adelante. Dice tu palabra que si confío en ti jamás seré avergonzada. Hermanas, hay creyentes que tienen hijos en la homosexualidad. Eso es terrible. Yo de solo imaginármelo lloro. Y he tenido que acompañar situaciones. Y miren, hermanas, que ahí hay que mantenerse viendo al invisible. Porque usted está orando en su casa y su hijo está posteando en las redes sociales fotos con su pareja del mismo sexo. Y viene a su casa y le refrega a usted el pecado que él está cometiendo. Hay que mantenerse en esas situaciones viendo al invisible. Entonces, ¿cómo me mantengo en esas situaciones y en otras terribles que surgen? Si tengo contacto con la palabra, animamos a esas personas, mira, tú eres la iglesia del Señor. Y esto de Dios no es. Este es el plan del diablo para los seres humanos, que se degeneren, que se salgan de su género, que hagan cualquier cosa. Pero el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Así que mantente firme orando. Pero si yo no leo la palabra, si yo no vengo acá, ¿de dónde yo voy a sacar ese material, esa leña para orar? Por eso les digo, hermanas, oren y no lean la palabra y cuéntenme cuán lejos vamos. No vamos. Hermanas, esta prédica me prometí a mí misma que iba a ser corta. Vamos a ir a Mateo capítulo 9. Ahí vamos a ver otra galería de héroes de la fe para remarcar lo que es la fe en acción. Mi Biblia tiene un subtítulo en el verso 18 de este capítulo 9 y dice, Jesús sana en respuesta a la fe. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga, estoy leyendo Mateo 9, 18, se le acercó, y es la Nueva Traducción Viviente, así que si la notan diferente, es eso. Se le acercó, se arrodilló delante de él y dijo, mi hija acaba de morir, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. ¡Guau! ¡Qué fe! En otro pasaje habla del centurión romano, no, ni vayas a mi casa, mira, solo di la palabra, pues yo conozco lo que es tener autoridad y tú la tienes. Entonces solo di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Y acá lo mismo, se quedó este hombre lamentable. No dijo, voy a ir a donde está Jesús.
y le dijo al Señor, si pones tu mano sobre ella, sanará. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Jessy, te voy a pedir que tengas pronto lo que te pedí. Justo con ese momento, una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia, observen que mientras Jesús iba a sanar a esta niña, dice, fueron con él y justo en ese momento una mujer que hacía ¿cuánto? ¿Cuánto dice la Biblia de ustedes? 12 años. Sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando vio, le dijo, ánimo, tu fe te ha sanado. La mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se empezó a burlar. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró, tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Vamos a ver un milagro más, verso 27. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, era uno atrás del otro. ¿Quiénes gritaban? ¿Qué gritaban estos hombres? Hijo de David, ten compasión de nosotros. Yo les pregunto algo. ¿Alguien que desconocía las escrituras y las historias podía llamar a Jesús así? No. Yo le pedí a Jessy que pusiera algo. Hay algo que está en Malaquías. Vieron que la mujer dijo, si tan solo toco el borde del manto. Malaquías dice que el Señor traería sanidad en sus alas. ¿Y saben qué significa eso? No son alas simbólicas, era el borde del manto. Hermanas, en hebreo, estos datos que nosotros podemos leer a veces y malinterpretar, surgen de leer la Biblia en su idioma original. Si yo no leo la Biblia, que nadie de nosotras lo hace, pero hay gente que sí, y surgen estos estudios, que cuando dice que el Señor, el Malaquías creo que es 4, trae sanidad en sus alas, está hablando del fleco de sus mantos. Por eso esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Pues bien, los mantos que usaban los judíos en aquellos tiempos eran muy especiales. Su hechura tenía un significado muy profundo. Seguramente Jesús usaba un manto de oración conocido como talit. Este talit debía tener 4 puntas sobresalientes. Eso está en Deuteronomio capítulo 22, que representan las 4 letras de Yahweh, que era el nombre del Señor, que son las letras de la palabra de Dios. Cada una de estas 4 esquinas estaban conformadas por unos flecos o borlas que se llamaba tzitzit, formadas por 7 hilos que representan el número de la perfección. Un hilo de color azul que representa la realeza de Dios, en total 4 puntas o flecos con 8 hilos cada una. Sigue Jessy con la siguiente, por favor. La palabra en griego para borde es craspedón, que significa fleco, es decir, la mujer tocó estos flecos del manto, entendía a la perfección lo que significaba tocar el borde de este manto. Jesús pensaba que con tocar solamente este borde o fleco bastaría. Un tremendo acto de fe, pues significaba que la mujer estaba aferrándose al nombre del Señor. La siguiente, por favor. Hay otra, Jessy. Miren, ahí está, Malaquías 4:2. El profeta Malaquías profetizó de justicia, las traerá salvación. ¿Por qué esta mujer se acercó y dijo, voy a tocar el borde? Porque conocía. Los que gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia, sabían, sí, es verdad, debe ser el Mesías, porque la historia dice que de la simiente de David saldrá el Mesías. Hermanas, le arrebataron milagros al Señor, porque este de la mujer dice que el Señor no fue que se propuso ir a tocarla. En medio de la multitud ella dijo, voy a ir, y si tan solo toco el borde. Se movieron.
Y eso es fe en acción. Gritaron, hicieron algo para llamar la atención del Señor. Y eso es fe en acción. Que nuestra fe nos lleve a buscar a Dios, a hacer cosas, orar, leer la Biblia. Y si tenemos falta de fe, lo que tenemos que hacer es leer la palabra. Hermanas, con esto voy a culminar. Vivimos tiempos muy difíciles. Estamos previos a la venida del Señor. Apocalipsis 12:12 dice, ay de vosotros, moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido sobre ustedes con toda su furia. Hermanas, ¿tenemos que tener miedo? Si estamos en la presencia de Dios, no. Ahora, si no lo estamos, preparémonos, ojalá que no, pero para ver lo peor en aquellos que no han querido rendirse al Señor, no han querido seguirle, porque Satanás vino para matar, robar y destruir. Y les voy a decir algo, aquellos que están pensando que de repente se pueden salir un poquito de Dios y vivir la vida que les parece. En primer lugar, recuerden que de todas las decisiones que toman pensando que le dan en la cara a otra persona, cuando nos apartamos de Dios nos hacemos daños a nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a sufrir la consecuencia. No es dejo de venir a la iglesia porque de esta manera lastimo a fulano, no. Y lo otro, un consejo que alguien me dio una vez. Satanás, cuando tú quieres apartarte del Señor, por un tiempo te va a tender una alfombra como la de esta mesa. Cuando tú estés caminando seguro, segura por ella, en la mitad, cuando menos te lo esperes, Él va a cinchar la alfombra y te para contra el suelo porque Él no tiene la capacidad de bendecir a nadie. Él nos odia. Lo que Él quiere es que nosotros nos salgamos del Señor, que estemos en su territorio, en medio de la inmundicia del pecado, donde Él puede enseñorearse de nosotros, donde Él puede tener autoridad sobre nuestra vida, porque se la hemos dado nosotros. Entonces, cuidado con esto. El otro día yo le decía a mis hijos, estaba leyendo el pasaje de la sal, donde dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal. Y mis hijos a veces tienen ese problema en la escuela, porque han tenido problemas por ser creyentes y por no prestarse para ciertas cosas, para no bailar, por no bailar algo en la clase, por no hacer yoga, no sé cuánta cosa más. Y yo les digo, ojo ustedes, que quieren a veces perder el sabor de su sal y congraciarse y mezclarse con el mundo. Porque si la sal pierde su sabor, no sirve ni para el mundo ni para nada. ¿Sabe qué va a hacer la gente del mundo? Los va a desechar, se va a reír de usted y los va a pisotear. ¿Qué clase de convicción tenías tú? Si mira, ahora estás con nosotros, es como Pedro cuando se calentaba las manos. No se hizo importante por haber negado al Señor con toda aquella gente. No se hizo famoso, no se cubrió él su vida por estarse congraciando con la gente. Y yo le digo lo mismo a mis hijos, ojo con perder el sabor del Señor en la vida de ustedes, porque los primeros días le van a golpear la espalda, después los van a dejar de lado, los van a pisotear y se van a reír, porque la sal que había en ustedes no sirve más que para ser pisoteada. Entonces les conviene tener convicciones y ser niños firmes el resto de su vida. Porque cuando cambiamos a Dios por el mundo, en el mundo no nos va a ir bien. Dios se va a encargar de demostrarnos que hemos perdido su bendición. Hermanas, ahora sí, para terminar, quiero dirigirme a las hermanas que no están claudicando entre dos pensamientos, entre dos dioses, no ponen excusas para congregarse. Algunas hermanas de las personas que ponen excusas para buscar a Dios y algunas, cuando las oímos, parecen hasta muy válidas, pero son excusas. Mentiras en las cuales nos apoyamos para no buscar al Señor.
Pero hay otro grupo que con altos y bajos han sabido construir una relación con Dios y han luchado por permanecer fieles. Pero como cantábamos, están cansados del camino, porque arrastran con situaciones que Dios aún no ha obrado, aún Dios no ha cambiado, y puede ser en el seno de la familia, del hogar. Hermanas que tienen sus hijos en el mundo, sus esposos. Hermanas, para eso es esta palabra. Eclesiastés 11:5 dice: así como ignoras el viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermanas, nosotros cantamos un coro que dice: aquí estás, debemos mover. Aunque no puedas ver, aunque no pueda ver, estás obrando. Y es así, hermanas. En medio de estos procesos donde parece que Dios no ha hecho nada, en esa situación que me angustia, que me amarga, no dejemos que Satanás nos robe el gozo, porque Dios está haciendo algo hoy hermoso y precioso. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos y podamos ver, a pesar de las dificultades que van surgiendo, podamos ver cómo Dios va obrando en otras cosas, cómo Dios va llenando todo con su presencia y va mostrándonos. Miren, a raíz de una situación muy triste que yo viví con uno de mis hijos, una madrugada llorando le dije al Señor: Señor, ¿cómo puede ser que esto pasó? ¿Cómo puede ser que tú no permitiste que yo me diera cuenta de esto antes? El Señor me dijo: alégrate. Ella se convirtió a su corta edad. ¿No te das cuenta que no tolera el pecado? Hermanas, si rescatamos de lo vil lo precioso, Dios siempre está haciendo algo. Pidámosle a Dios poder ver lo que Él está haciendo. Señor, estoy en medio de esta aflicción, pero tú estás haciendo algo. Tú estás obrando, porque tú nunca estás quieto. Y hermanas, otra de las cosas que quiero decirles: recuerden que Dios es Padre y es el mejor de todos. Si ustedes, siendo malos, dice el Señor, saben preocuparse por sus hijos y darles lo mejor, ¿cuánto más yo, el Padre, dijo Jesús, no le dará a ustedes buenas cosas si se lo piden? ¿Cómo voy a desconfiar de un Padre tan amoroso? No importa la situación que estemos viviendo, hermanas, Dios nunca va deprisa, pero siempre llega a tiempo, a su tiempo, porque Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios va a obrar en esas situaciones que nos angustian. No nos desesperemos, mantengámonos como viendo al invisible, porque decía el salmista: esto sé, que Dios está por mí. A mi alrededor se derrumba todo. Miren, hermanas, lo que pasó Job fue terrible. Quiera Dios nunca nos toque enfrentar ese tipo de cosas. Y él podía decir: yo sé que mi Redentor vive. Hermanas, en medio de todas estas circunstancias, lo único que va a mantenernos en pie, lo único que va a hacer que nuestra fe tenga acción, es que conozcamos a Dios verdaderamente, y lo podemos conocer a través y solamente a través de su palabra. De esa manera, mantengámonos como viendo al invisible. Le voy a pedir a la hermana que dirige que pase para estar orando. Y